Bienvenidos y bienvenidas, pero somos todos varones. Bienvenidos a esta masterclass. La idea de este curso o estas clases que vamos a ir comenzando a hacer, vamos a ver cuántos días nos lleva, es dar un fundamento o comenzar con un fundamento en el tema de las inversiones. Hoy en día quizás es un tema muy de moda y yo escuché muchísimos, uno por ahí se incorpora información desde YouTube, desde Instagram. Bueno, yo como profesional de ciencias económicas, especializado en finanzas, me pareció que estaría bueno salir un poco a hablar de verdad lo que es las finanzas, el riesgo que tienen las finanzas y abordar un poquito más de luz real, porque hoy en día está lleno de gente que sale a hablar y sale a decir que te va a hacer millonario en 3 segundos, y así va la gente y pierde plata y comete errores. Entonces, digo, bueno, vamos a salir a hablar un poco de la realidad de lo que son las inversiones y quería comenzar justamente con los fundamentos. Empezar bien hablando de qué es una inversión, porque a veces salimos a decir sí quiero invertir y no entendemos la diferencia entre la inversión, el ahorro, y esas cosas. Así que empezar bien desde lo básico. Va a haber un poquito de teoría al principio, pero me parece interesante establecer los fundamentos, esa pieza fundamental con el cual nosotros vamos a decir, bueno, a partir de ahora yo sé lo que es una inversión, sé lo que es un ahorro, sé cómo constituir una inversión, de dónde saco la plata para esa inversión, etcétera. Y hablando de esto, se me ocurrió sumar esta noticia, no sé si la vieron, hace poquito salió en Rosario 3, que no siempre ahorrar solamente es guardar dinero, ¿no? Acá una noticia que un hombre encontró los ahorros de su abuela, que había muerto hace 18 años, o sea, prácticamente tiene más de 20 años este ahorro, todos en billetes de 2 pesos, y obviamente eso hoy en día no vale nada, ¿no? Sí, Eh, Me imagino que por nadie le avisó a la abuela que había que ahorrar en dólares, ¿no es cierto? Por ejemplo. Así que en este ejemplo me pareció interesante, vi la noticia la semana pasada y dije, me parece interesante compartírselas porque claramente guardar dinero abajo del colchón no quiere decir que uno esté invirtiendo y ni siquiera que esté ahorrando, porque ni siquiera esto lo podemos considerar un ahorro porque hoy en día está totalmente desvalorizado. Entonces, pensando en esto, y buscando información acerca de qué hacen los argentinos, como esta abuela que hace 20 años guardó estos billetes de 2 pesos abajo del colchón, digo, bueno, ¿saben los argentinos acerca de las inversiones? No saben por qué hacen esto, por qué cometen estos errores tan graves. Entonces, en la Comisión Nacional de Valores hay una encuesta que me pareció interesante compartir con ustedes, que habla acerca de cuánto saben los argentinos de las inversiones. Vamos a ver que el 22% no sabe nada de inversiones. O sea, no sabe, nunca invirtió en absolutamente nada. El 29% solamente conoce el mercado de capitales. O sea, un 70% no conoce el mercado de capitales. Un 75% no entiende qué hace el mercado de capitales en el país. El 92% nunca realizó alguna inversión en el mercado de capitales. O sea, de ese 70 que no conoce, un 92 jamás invirtió. O sea, escuchó hablar, pero no invirtió. Y más o menos la mitad sabe que el mercado es un poco arriesgado y un poco no. Pero entonces, ¿qué hace la gente con la plata? ¿Dónde la guarda? ¿La guarda bajo el colchón? ¿La mete en un plazo fijo? Bueno, ¿dónde destinan el dinero los argentinos? Según este informe de la Comisión Nacional de Valores, el 59% de los argentinos lo guarda en depósitos bancarios, hablando de plazos fijos tradicionales, cajas de ahorro y cuentas bancarias. El 30% lo guarda bajo el colchón, espero que sean dólares, ¿no? Solo el 3%, 3,5% invierte en acciones. Del 100% de argentinos, es una locura. Solo el 3% invierte en el mercado de capitales. El 0,4%, ahí está Rubén, en ese 0,4%, que, bueno, y Diego también, que sé que lo hace, en fondo de inversión, y un 6% en otros. O sea, justo te iba a preguntar si fondo común de inversión contaba como es. Contaba como es, cuenta como Ahí es. va. Bueno, vamos a hablar, bueno, como ven,
el gran problema de los argentinos que tienen es la falta de conocimiento. Evidentemente en las escuelas no tenemos la educación financiera correcta y esta falta de educación lo que hace es que tengamos el miedo de poder invertir. Un miedo totalmente lógico, todos le tememos a lo desconocido y este miedo nos lleva a directamente paralizarnos, porque el miedo es eso, te paraliza y no te deja invertir. Te dice, mejor me guardo la plata bajo el colchón o lo guardo en billete de 2 pesos como esta abuela que después terminó muriendo, ni siquiera usó esa plata y no le sirve para el nieto tampoco. Entonces vamos a ver un poco acerca de los fundamentos de la inversión. Como les decía, vamos a establecer un poquito las bases y entender qué es una inversión. Vamos a hablar acerca de la definición taxativa de inversión, los que son los objetivos financieros. Si uno no tiene un objetivo, no sabe a dónde va a llegar, nunca va a llegar. Vamos a hablar de perfiles de riesgo, tolerancia al riesgo, diversificación de la cartera y un poco de gestión de riesgo. Ahorro e inversión no es lo mismo, pero son similares. De hecho, la inversión surge del ahorro. Si yo no tengo ningún ahorro, no puedo hacer una inversión porque no tengo dinero. De hecho, lo que se recomienda es que uno haga una inversión con el dinero que uno puede perder, porque se entiende que las inversiones pueden tener riesgo y tienen riesgos. El ahorro tiene como objetivo tener un dinero para emergencias, para imprevistos o para algún objetivo personal. Yo ahorro para tener algo por si, vamos a suponer que tengamos un negocio, tengo que tener un ahorro por si se me rompe una heladera, si tengo un kiosco, eso es un ahorro. La ventaja del ahorro es que es un dinero seguro y disponible y no genera una rentabilidad, porque es un dinero que lo tengo guardado. Con diferencia del ahorro contra la inversión, es que la inversión busca generar una rentabilidad. No solamente es guardar un dinero para tenerlo para casos imprevistos, sino que la inversión lo que busca es activamente generar una rentabilidad y esa posibilidad de generar ingresos futuros. Y como inconveniente, lo que tenemos contra el ahorro, que tenemos riesgo. Si yo guardo el dinero o compro dólares, no tengo riesgo, pero tampoco tengo ganancias. Entonces, ¿qué es la inversión? La inversión es eso, es destinar, yo después le voy a pasar el PDF igual para que lo tengan ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es la inversión entonces? Es esa acción de tomar un dinero, planificar con un objetivo a dónde yo lo coloco y entender que tiene un riesgo, porque hay cuestiones políticas, económicas, hay factores, múltiples factores que hacen que ese dinero que yo coloqué en cierto lugar, que ahora vamos a ver dónde y cómo, pueda hasta incluso desaparecer. Para saber si estamos encaminados, tenemos que entender para qué queremos invertir, cuáles son los objetivos financieros. El principal objetivo general que podemos dar es el crecimiento patrimonial, es simplemente acumular riqueza, tener más dinero del que tengo ahora, tener un mejor patrimonio, aumentar mi patrimonio. Otro objetivo de la inversión puede ser esta seguridad financiera, lograr una seguridad, tener algo para yo sentirme tranquilo, que ante cualquier contingencia tengo ese dinero. Puede ser que invierta para un crecimiento personal o un crecimiento laboral o para ampliar un negocio o simplemente para irme de vacaciones, por ejemplo, para tener un mejor estilo de vida, para comprarme algo que yo quiero, un auto o salir de vacaciones. Y esto es súper importante a la hora de determinar un portfolio de inversión. Cuando yo quiero determinar un portfolio de inversión, tengo que entender qué quiero hacer, a dónde quiero ir, hacia dónde, qué es lo que quiero lograr y a obtener objetivos reales, porque si no vamos a estar siempre frustrados que nunca llegamos a ningún lado. Entonces tenemos que decir, bueno, listo, ¿qué hago? Quiero, no sé, irme de vacaciones en enero. Listo, ¿cuánto necesito? $2.000. Bueno, ¿qué inversión puedo hacer con el capital que tengo y qué riesgo tengo ganas de asumir para lograr $2.000 de acá a diciembre para irme de vacaciones? Listo, eso es un objetivo de inversión. Quiero comprar 500 acciones de Motion SL. Pero antes de ejecutar la orden, ¿estás seguro de comprender los riesgos de jugar en bolsa? Totalmente. El gorila lo ha dicho. Adelante. Bueno, le pasé este fragmento porque me pareció divertido y a la vez creo que es la sensación que muchos tienen, ¿no? Cuando
quizás se entusiasman. Yo veo mucha gente que se entusiasma con el mercado, que ve un video y te dice, vení, en 15 días te vas a hacer millonario. Y entonces agarran toda la plata que tienen, como hizo Homero, deme los ahorros de mi vida, y lo meten todo, y claramente hacen una timba, es como así de ponerle todo al rojo, que te puede salir bien, porque si vos vas ahora al casino, agarras los ahorros de tu vida y decís todo al rojo y sale el rojo, y sí, por supuesto vas a ganar y te va a ir bien, pero te puede salir bien una vez y lo más probable es que pierdas todo lo que tengas. Entonces, cuando hablamos del riesgo, no nos referimos a un riesgo desmedido o un riesgo ilógico o un riesgo que no tenga sentido o fundamento técnico, sino un riesgo asumido, programado y entendiendo de que ese dinero que vamos a invertir no son ni los ahorros de nuestra vida, ni son un dinero que yo necesite para pagar el alquiler, ni sea un dinero que yo lo necesite para mi vida diaria o para un gasto corriente. Hay algunas acciones que se pueden hacer con ese dinero que lo vamos a ver más adelante, pero en principio cuando hablamos de inversiones, hablamos de un dinero que yo pueda destinar y que lo pueda llegar a perder. Y cuando hablamos de riesgo, hablamos del perfil de riesgo. Ese perfil que tenemos que entender nosotros que tenemos y que vamos a ver ahora también cómo lo podemos medir. Vamos a hacer juntos también un test para ver cuál es mi perfil de riesgo. Pero principalmente cuando hablamos de perfil y de tolerancia al riesgo, que son conceptos similares, pero que no son iguales, tenemos que entender estos 4 puntos que yo puse acá, que después lo pueden leer tranquilo en el PDF, pero hablamos de horizonte temporal, objetivo financiero, esa capacidad que tenemos de soportar pérdidas y el conocimiento o experiencia de inversión. O sea, yo puedo tener una aversión al riesgo muy baja, o sea, yo puedo tener muy poca tolerancia al riesgo, entonces tengo que elegir un perfil conservador para invertir. Eso se ve mucho cuando hacen los fondos comunes de inversión, que hacen un test de inversor. Entonces ahí uno más o menos puede decir, che, mira, mi perfil es más o menos conservador, mi perfil es moderado, entonces me animo a invertir en algo que tenga una renta un poquito más variable, o un perfil totalmente agresivo, que puedes ganar muchísimo más dinero, pero también puedes perder muchísimo más. Eso es lo que es la tolerancia al riesgo, ¿no? La aversión al riesgo, neutralidad al riesgo o búsqueda de riesgo. Algo también muy importante es la diversificación de la cartera. ¿Cómo hago yo para minimizar el riesgo? La típica frase, no poner todos los huevos sobre una misma canasta o en una misma canasta, ¿no? Tenemos diferentes clases de diversificación. Claramente tenemos que diversificar, no podemos apostar todo a lo mismo porque si eso nos va mal perdemos todo. Entonces, la diversificación se puede clasificar en 4 partes. Diversificación en clase de activos, es decir, elegir diferentes tipos de activos para invertir. Diversificación sectorial, que es distribuir mi dinero en diferentes sectores. No sé, invierto un grupo en un sector metalúrgico, un grupo en un sector agrícola, un grupo en un sector financiero. Entonces, a lo mejor si va mal en el agro, puede ir bien en el financiero o al revés. No es el caso ahora, ¿no? Pero puede pasar. Diversificación geográfica, si bueno, invierto un poco en Argentina, invierto un poco en Estados Unidos, invierto un poco en una empresa de México, invierto un poco en una empresa de Europa, entonces esa es la diversificación geográfica. Y diversificación del tipo de instrumento, justamente lo que es elegir diferentes instrumentos. En este caso, en la clase hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la renta tradicional, CDRs, bonos, obligaciones negociables, pero tenemos, como bien lo vieron en el programa, también inversiones en arbitraje financiero, en criptomonedas, en trading y en otro tipo de instrumentos financieros. Bueno, esto habla un poco de la interacción entre la diversificación y el riesgo, después lo pueden mirar. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de los instrumentos financieros. Tenemos que entender que gasto no es lo mismo que inversión. Recién vimos la diferencia entre ahorro e inversión. Ambos son destinar un dinero al atesoramiento, pero uno es con la intención justamente de atesorarlo, de guardarlo, y otro con la intención de ponerlo en movimiento. En cambio, el gasto y la inversión es el gasto es esa erogación de dinero. Un gasto es lo que vos vas a usar para comer, para pagar el alquiler, pero también quizá a veces
un vehículo puede ser una inversión o puede ser un gasto, entonces eso hay que verlo ahí finito, lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de inversiones tradicionales y en lo que nos vamos a enfocar en esta primer clase es acerca de los plazos fijos, que ya no sirven, pero son inversiones tradicionales, acciones de empresas y CDRs, letras y notas del Banco Central, obligaciones negociables, bonos del gobierno y fondos comunes de inversión. Cuando hablamos de inversiones tradicionales, nos referimos a esto. ¿Qué otro tipo de inversiones ustedes conocen o me pueden decir? Bono ser, no sé si estaban. Los bonos, sí, los bonos Sí, están. estaban, ahí va. ¿En qué otra cosa podemos invertir el dinero? CDR. En CDRs, que ahí también están. Omar, habías levantado la mano, habla nomás directamente. Lo Pero- bueno es que te ayudan a defender un poco la moneda de lo que vos estás disponiendo. ¿Cómo? No se escuchó, ¿puedes repetir? Las billeteras virtuales, Sí, hasta hace poco te defendían un poquito la plata por el tema de los intereses diarios que te daban. exacto. Tipo billetera naranja, X, Voilà. Tenías un par de billeteras, tenías Claro Pay, tenías unos cuantos. Bueno, lo que hacen las billeteras, está bueno lo que dijiste. Lo que hacen las billeteras virtuales, las wallets, es agarrar el dinero que vos tenés, que vos le dejas depositado, se dan vuelta y lo meten en un fondo común de inversión. Eso es lo que hacen. Por eso siempre dan un poco menos que lo que te puede dar un fondo común de inversión. Pero a tener la plata ahí parada está bueno porque además no lo congelas en ningún momento, es como está en tu misma cuenta y la misma plataforma te lo paga. Años anteriores, por ejemplo, Mercado Pago daba un rendimiento muy interesante. Hoy en día ya no, debe estar dando un 4,5% mensual, un 5% mensual. Si vos ingresas ahora te debe marcar un 6 anual, anualizado, pero es un poco menos y va a ser un poco menos. Eso tiene que ver con los anclajes bancarios, que lo podemos ver más adelante. Pero bueno, tenemos diferentes, pero no solamente me refiero a inversiones de este tipo, sino también tenemos lo que se llaman real estates, que son inversiones reales. O sea, también es una posibilidad invertir en, por ejemplo, un taxi para hacer un negocio o abrir un kiosco. O sea, cuando nosotros tenemos dinero y queremos invertir, también hay negocios reales que nosotros podemos invertir y decir, bueno, listo, yo pongo mi dinero en este negocio donde yo es una inversión real, una inversión física. O puedo comprar un pedacito de ese negocio que funciona, como un pedacito de Starbucks, un pedacito de Coca-Cola, un pedacito de Mercado Libre, y también estoy haciendo de alguna manera, si bien se puede considerar una acción un CDR, pero también en parte es un real estate. ¿Había levantado alguien la mano? ¿Alguien más? No, sí, lo había levantado yo antes, no, pero ya pasó el tema, era lo de Mercado Pago, que la tasa está desactualizada, tipo, te la tira como 2 semanas atrasada, o capaz un mes a veces. Exacto, porque Así que como que no hay que creer mucho en la tasa esa. no, nunca podés mirar esa tasa y confiar porque en realidad no es que no puedes confiar, sino que lo que te marca es el promedio de los últimos 30 días. Entonces, como la tasa viene sistemáticamente bajando, la tasa pareciera que está desactualizada. Lo más fiel es poder entrar a ver en el Banco Central cuánto le está pagando el Banco Central a los bancos y de ahí ellos, hoy en día la tasa es libre, no está regulada del plazo fijo, por ejemplo. Entonces, si hoy en día el Banco Central le paga de un 6% a los bancos, más o menos los bancos van a pagar un 5%, porque ellos ganan en el spread, que es esa diferencia entre lo que le da el Banco Central y lo que ellos le cobran al cliente. Entonces, cuando hablamos de inversiones tradicionales, también podemos hablar de lo que es el real estate, que son inversiones, digamos, en la economía real. Y después, si nos subimos un poquito un nivel, estas inversiones tradicionales, lo más conocido para los argentinos, un plazo fijo, pero también ya es un poco más conocido el tema de las acciones, los bonos, obligaciones negociables,
¿Y qué diferencia hay? ¿Qué hay un poco entre esto y lo otro? Las acciones y los CDRs. ¿Alguien sabe lo que es una acción? Un poquito lo dije recién. Es como un pedacito de una empresa, ¿no? Las acciones que cotizan en bolsa, uno es accionista porque compra ese pedacito de la empresa. Y los CDRs te da esa posibilidad de con pesos argentinos poder comprar como un pedacito de una acción estadounidense con pesos argentinos. Eso está muy interesante. Después tenés las obligaciones negociables, que son esa deuda que toma una empresa, que da una empresa para poder tomar liquidez. Yo soy una empresa, necesito dinero físico, líquido, entonces genero una obligación negociable para que vos me des dinero con la promesa de que yo te voy a devolver tu dinero más una rentabilidad, más un porcentaje. Cuando hablamos de los fondos comunes de inversión, los fondos comunes de inversión son un patrimonio, es un conjunto de dinero que se pone a disposición por lo general de un banco, que con ese banco, con eso el banco invierte en diferentes activos, incluso vos tenés el portfolio que te arma el banco, lo podés ver, que depende del perfil de riesgo que vos tengas, podés elegir diferentes fondos comunes de inversión y lo van invirtiendo, esa torta de guita, por alguna manera, lo invierten en diferentes instrumentos que pueden ser todos estos, acciones, bonos del gobierno, letras, incluso hasta plazos fijos. Y después los bonos y las letras son instrumentos que ahora están rindiendo bastante bien. Ahora en un ratito vamos a ver, les hice un cuadrito comparativo con el perfil de inversor que tenga y un poquito los riesgos y los beneficios de cada uno de estos instrumentos. Bueno, esto es un poco lo que vimos recién. Después lo pueden mirar, yo les voy a pasar el PDF y también la grabación. Entonces, como para resumir un poquito lo que estuvimos viendo hasta ahora, en principio, lo que necesitamos o en sí lo que implica una inversión es tomar un recurso y depende el riesgo y el tiempo que yo coloque esa inversión, me va a dar cierto beneficio. Bueno, acá tenemos lo que yo le hablaba de la tablita. No sé si hasta ahora tienen alguna duda que me quieren preguntar. Bueno, acá un poquito está esta tablita que habla, que pueden ir mirando tranquilos después acerca del instrumento y el riesgo y la rentabilidad, la liquidez y la incertidumbre. Por ejemplo, en la izquierda podemos tener los plazos fijos en dólares, plazo fijo UVA, el dólar, títulos públicos, obligaciones negociables, acciones y fondos comunes de inversión. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo un título público, bueno, ¿qué plazo tiene? El título público lo establece el emisor, ¿no? El plazo. O sea, vos decís cuánto tiempo lo querés tener. Tiene un riesgo bajo, la rentabilidad es moderada. Pueden venderse antes del vencimiento, ahora vamos a ver un poco eso también. En cuestión de liquidez, o sea, la liquidez es dentro de todo bastante inmediata. Tenés poca incertidumbre porque las condiciones de los títulos públicos se establecen al momento de la emisión. Vos ya sabés cuándo vence el título y cuánto vas a cobrar por ese título que vos vas a tener si tenés el vencimiento, y estaría dentro del perfil conservador. Acá en este cuadrito está muy interesante porque pueden ir viendo los instrumentos tradicionales, que son los que vamos a ver ahora, los que vamos a hablar en esta clase, y ustedes mismos pueden ir evaluando. Bueno, yo quiero, no sé, hacer una acción y bueno, ¿qué perfil de inversor tenés? ¿Tenés un perfil moderado, un perfil conservador? Y quizás no te recomendaría que hagas acciones o que compres acciones. Entonces eso está bueno para que lo puedan ver. Bueno, y después tienen una conclusión que la pueden mirar pues tranquilo porque le voy a pasar el PDF. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a la práctica. No sé si tienen hasta ahora alguna duda, algo que quieran preguntar. Todo muy claro, Mariano. Buenísimo. Marian, te hago una pregunta, Sí. porque me llegó una notificación. ¿Viste los tokens sobre las ventas de inmuebles? Te están invitando a participar. ¿Eso tener un respaldo, algo de quien te lo ofrece, está regulado por alguien? Mira, hoy en día hago un paréntesis, de paso hablamos de otra cosa si nos aburren.
Hoy en día hay como que se está tendiendo a tokenizar todo, ¿no? Lo que antes era la partición en acciones, es decir, bueno, yo tengo un patrimonio, lo divido en acciones, que es lo que es un fondo común de inversión. Hoy en día se utiliza la tokenización. Acá en Argentina hasta hay equipos de fútbol que hay jugadores que están tokenizados, que vos te puedes comprar un pedacito, un token de un jugador de fútbol. Lo mismo con el tema inmobiliario. Hoy está tokenizado, hay un montón de proyectos de tokenización, eso hay como que analizar el proyecto en particular y el respaldo que tenga ese proyecto, eso hay que verlo como caso por caso, pero en principio sí es válido y es algo que se está utilizando y el respaldo es el mismo que tiene cualquier criptoactivo, digamos. Es un token que vos lo podés tener en una billetera fría o en una wallet, pero es un token, es como si fuera un criptoactivo, digamos. Tiene el mismo respaldo que lo que tendría un Bitcoin, no, porque tiene bastante respaldo, pero una moneda quizás de las que recién comienzan. No sé si te respondí la pregunta. Más o menos. Sí, Ok. Bueno, no sé si ahí ven la pantalla, como para pasar un poquito a la práctica y ver todo lo que estuvimos hablando un poquito en alguna plataforma. Hay muchísimas plataformas que te permiten a vos invertir, que se llaman brokers. Los brokers son esos intermediadores entre nosotros y el mercado financiero que nos permiten comprar un poquito todo lo que estuvimos hablando ahora, ¿no? Podemos ver, acá yo habría invertir online porque es uno de los más simples. Hay otro tipo, no sé, Cocos Capital, por ejemplo, Cocos está bueno porque te cobra muy poca comisión. Eh, pero bueno, invertir online es como simple. Entonces acá, para abrir la cuenta, pueden ingresar después. Igual vamos a seguir conectados en el grupo de WhatsApp, así que podemos ir pasando links por ahí también. Ustedes entran en invertironline.com, abren una cuenta ahí, hacen un depósito desde su Mercado Libre, desde su banco, hacen un depósito y ese depósito le queda acá en su cuenta en pesos. También pueden abrir una cuenta en dólares y con eso pueden utilizar ese dinero para comprar todo lo que ven acá: acciones, CDRs, opciones, bonos, letras, obligaciones negociables, fondos, cauciones, cheques y monedas. Acá, si ustedes van comparando, tienen una variación diaria que quizás les puede servir un poquito para ir viendo en la utilidad. Yo le hablaba un poquito de las letras, por nombrarles algunas que están buenas. Las letras, por ejemplo, si ustedes eligen esta, vamos a suponer esta LECAP que tiene vencimiento ahora el 14 del 10. ¿Qué quiere decir? Que el 14 del 10 se liquidan, o sea que te paga. Es renta cierta, siempre va a ir para arriba, acá no vas a perder, porque esto todo el tiempo sube un poquito más. Entonces acá tenés, por ejemplo, que la variación intradiaria fue de 40 centavos o de un 38%. Cada LECAP del vencimiento 14 del 10 que vence el 14 del 10, tuvo un incremento diario de 0.38%. Un rendimiento interesante, ¿no? Hoy en día las letras están funcionando bastante bien. Ahora en un ratito les voy a dar unas recomendaciones, pero sí como quizás unas sugerencias de inversión. La llamada se va a cortar en 15 minutos, igual podemos volver a ingresar. ¿Alguna duda hasta acá de la plataforma? Porque quiero enseñarle un poquito cómo evaluar cuándo comprar y cuándo vender. Pero hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. no. Lo que yo uso para poder evaluar cuándo comprar y cuándo vender el activo, el CDR, la letra, el bono que uno vaya a comprar, es una plataforma que se llama TradingView, que es esta. La plataforma TradingView es una plataforma donde te permite buscar y seguir todos los instrumentos financieros que existen, ¿no? Acá podés buscar todo lo que recién hablamos: bonos, CDRs, también criptoactivos, lo que es trade, los que hacen trading lo usan para hacer opciones financieras, símbolos, por ejemplo. No los quiero marear porque no vamos a hablar de esto hoy, pero los que hacen, por ejemplo, trading, por mostrarle un ejemplo y que vayan viendo un poquito otras cosas.
utilizan pares de monedas. Los pares de monedas, la comparación de los pares de monedas, por ejemplo, este es un análisis técnico de trading que yo tengo armado porque, bueno, es algo que también hago. En el trading lo que se busca es de vender, no les quiero hablar tanto de eso para no marearlos, pero es comprar barato, vender caro o vender antes de que el precio baje. Entonces, las diferencias de monedas, por ejemplo, en este caso estamos comparando la libra contra el yen. Esa comparativa tiene ciertos ciclos que podemos predecir o intentar predecir para poder comprar. La idea es comprar, no sé si ven el mouse, intentar comprar por acá abajo y vender por acá arriba, porque más o menos entra dentro de un canal. Pero esto mismo que tradicionalmente se hace con el mercado Forex, que se llama, también lo podemos hacer con un mercado de acciones. Por ejemplo, si buscamos, no sé, Mercado Libre, por dar un ejemplo, podemos buscar para atrás. Vamos a buscar Mercado Libre, por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero comprar un CDR o una acción de Mercado Libre. ¿Cómo sé yo si lo tengo que comprar ahora, si lo puedo comprar, si está barato, si está caro? Bueno, entramos al TradingView, que es esta plataforma, ponemos el CDR o la acción que nosotros queremos analizar, en este caso Mercado Libre, se me ocurrió por decir alguna, ¿no? Y lo comenzamos a mirar en diferentes temporalidades. Espera que voy a borrar esto, así les muestro cómo marcar. ¿Hasta acá alguna duda de la plataforma, de cómo ingresar a TradingView? No sé si me quieren preguntar algo de eso. Pero bueno, el TradingView, esta es la plataforma TradingView. Ingresé a Mercado Libre, a la acción del Mercado Libre. Estos gráficos se llaman gráficos de velas. Después les puedo hacer si quieren una explicación o un cursito aparte de lo que es el análisis técnico en sí. Pero bueno, el gráfico de velas japonesas lo que te marca es en cierta temporalidad. Para que lo agrando. Yo acá ingresé en temporalidad semanal. Si ustedes eligen acá, tienen diferentes temporalidades. Semanales, diarios, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 15 minutos. Lo que significa, lo que representa la vela es, si la vela, el comienzo de la vela, por ejemplo esta, quiere decir que la vela abrió acá en una semana. En una semana fue para arriba hasta acá y acá cerró. Y fue positivo, digamos. Subió en una semana de acá a acá. Que podemos ver cuánto subió, que se mide en pips. Y eso lo podemos ver con la regla, que es esta. Podemos ver en una semana que subió, cuánto subió de valor la acción y en qué porcentaje, ¿no? Y después lo que se llaman mechas, que son estas mechitas que están acá, es hasta dónde subió. O sea, en una semana el precio de Mercado Libre el lunes de la semana del 20 de septiembre del 2021 subió hasta acá, pero cerró acá. Bajó hasta acá, pero abrió acá. Eso es lo que representa la vela. ¿Hasta ahí se entendió? No pretendo entender todo porque por ahí si no vieron nunca nada de esto es un poco complejo, pero bueno, más o menos quédense con la idea. Entonces, comenzando de una temporalidad semanal, ¿qué tenemos que buscar para hacer un análisis técnico más o menos y ver cuándo comprar y cuándo vender? Los puntos más bajos y los puntos más altos. Acá podemos ver que el punto más alto acá fue el lunes 30 de agosto del 21. Y el punto más bajo fue el lunes 6 de junio del 22. Quiere decir que de el lunes 30 de agosto al 21 al 21 de junio del 22 fue para abajo, digamos. O sea, bajó, descendió, tuvo una tendencia bajista Mercado Libre. O sea, fue en pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo
compraba una acción de Mercado Libre o un CEDAR de Mercado Libre por acá, y bueno, iba a perder plata, ¿no? Porque estaba en pérdida. Ahora, ¿cómo sé cuándo va a ir para arriba o cuándo va a subir? Bueno, principalmente lo que tenemos que ver, los altos y los bajos. Si yo trazo una línea horizontal desde el punto más alto hasta trazando los altos, y los altos son cada vez más bajos, si mis altos son cada vez más bajos, quiere decir que mi tendencia es bajista. Esto lo podemos incluso clonar. Yo hago clic derecho, clonar. Podemos ver que se forma como una especie de canal, donde el precio de la acción de alguna manera como que va rebotando. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Ahora podemos trazar otra línea. Que vamos a borrar así no se confunde. Desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Que incluso esto ya te marca un poco el ancho del canal, ¿no? Pero más o menos. Si lo clonamos, podemos ver que claramente se forma un canal, ¿no? Donde tiene puntos más bajos, puntos más altos y que el precio no varía de eso. Para arriba, para abajo, pero no salta, no cambia. No sale de ahí. Cuando hablamos de trade, porque después lo podemos llamar de diferentes maneras. Puede ser trading, puede ser holding, pueden ser inversiones. Por lo general, cuando hablamos de trading, hablamos de realizar movimientos en temporalidades pequeñas. Cuando hablamos de scalping, hablamos de hacer movimientos en un día, movimientos que se hacen en el día. Cuando hablamos de intraday, son movimientos semanales. Y swing trading son movimientos que yo tomo posiciones semanalmente o mensualmente o cada 40, cada 60 días. Lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero lo que quiero enfocarme ahora es en la acción. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, con todo lo que hablamos hoy de inversiones tradicionales, cómo puedo saber si es un buen momento o un mal momento para poder comprar en Mercado Libre? En este gráfico semanal que vimos, podemos ver que según la tendencia alcista de Mercado Libre, está en un lugar bastante bajo, porque está tocando el piso. Si nosotros tomamos una línea horizontal y marcamos el bajo, el último bajo que tuvo y que tocó, que es este acá, ya que no dice línea horizontal. Por lo general los bajos se marcan en rojo y los altos en verde porque se toma una compra o una venta. Eso es en Forex, pero ya queda como de costumbre. Podemos ver que está en un punto de los más bajos. Para adentrar y hacer zoom, el mercado es fractal, quiere decir que tiene cierta fractalidad, que vamos ingresando e ingresando en diferentes temporalidades y como que se va haciendo zoom, como que se va ampliando la visualización del mercado. Si yo ingreso y en lugar de decir que cada velita ahora dura una semana, lo pongo en un día, que cada velita dure un día, lo que va a pasar es que el mercado me va a hacer como un zoom, ¿no? Como que voy a ingresar, voy a entrar. Y acá veo un poquito más de detalle, ¿no? Si yo trato de seguir una línea más o menos del último impulso, el último movimiento que hizo, podemos ver que el último alto diario está por acá. O sea que podemos decir que si me rompe ese alto, rompe el último alto y probablemente vaya para arriba, ¿no? Y si seguimos adentrando y vemos, por ejemplo, en 4 horas,
donde hago todavía más zoom, podemos buscar otra línea que le podríamos cambiar el color ahora, del punto más alto de acá, el punto más alto de acá, que me marcaría otro alto, por acá, donde podría decir que si rompe ese, por lo menos hasta acá llegaría, y si rompe ya este, se iría hasta acá arriba.